nuestro webinar desde la Sociedad Colombiana de Pediatría y para hoy quiero darle la bienvenida a un invitado especial. Se trata de la ingeniera Liliana Peralta, quien es magíster en Ingeniería de Alimentos y es la presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, quien nos acompaña desde Bogotá. Consideramos que es una persona idónea, que desde la perspectiva de su ingeniería de alimentos nos puede dar a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para aprender a interpretar las etiquetas nutricionales. Es un tema bastante importante y muy actual para nosotros, los pediatras y los profesionales de la salud. Entonces, con el webinar hoy titulado Etiquetado Nutricional, lo que todos debemos hacer, le quiero dar la bienvenida a la ingeniera Liliana Peralta esta noche, a quien dejo con ustedes por la siguiente hora. Quiero recordarles también que este webinar en este momento tiene un acceso directo en tiempo real, pero luego de este nos va a quedar en un link en nuestra página web en el cual pueden acceder luego cuando lo deseen y tengan tiempo disponible para que vean este interesante y actual tema. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Doctora, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por hacerme esta invitación a este webinar especial de etiquetado nutricional. Para nosotros, desde la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ha sido un tema importante, obviamente por las últimas tendencias que se han manejado. Entonces, agradecemos esta invitación y espero que lo que vamos a hablar hoy pues sea del agrado de todos y queden las cosas más claras con respecto a este tema desde la ingeniería de alimentos, desde la ciencia de los alimentos, que vemos el etiquetado pues desde otro punto de vista. En este momento quiero hacer un llamado a lo que ahorita estamos haciendo desde ACTA, una campaña principalmente para evitar la generalización que trae muchos inconvenientes tanto para el entendimiento del consumidor y para el industrial, los pequeños, grandes y medianos, con respecto a esas etiquetas mal que se le colocan al alimento como alimentos malsanos, alimentos artificiales, alimentos chatarras, alimentos sanadores, superalimentos, alimentos de paquete, porque esas generalizaciones confunden y dan una desinformación al consumidor. Cuando haya un producto procesado que no tenga la calidad, que no tenga la certeza de seguridad, el llamado que hacemos es decir, es este producto, no generalizar, porque hay productos que son buenos, que por esta generalización de pronto se genera una mala información. Y aquí al lado, pues quiero colocarles un ejemplo de cómo si tuviéramos que etiquetar un producto natural, cómo se vería, ¿no? De acuerdo a la regulación, qué es lo que tiene, qué es lo que hay, porque también ha llegado en este momento a veces una quimicofobia de que si tiene algo que tenga una E o un producto químico ya no va a ser bueno sin entender exactamente que ese compuesto puede estar generando algo bueno para la salud del consumidor. Entonces es un llamado a no generalizar, sino cuando haya algo bueno o algo malo, pues resaltarlo como tal. Bueno, así de manera un poco rápida, un poquito de la historia del etiquetado. El etiquetado empieza desde 1969, cuando el Códex Alimentario, que es el organismo asociado a la FAO, hace su primera norma en 1969 para precisamente determinar cuál es el etiquetado de alimentos preprocesados. Y genera, ¿qué es el Códex Alimentario? El Códex Alimentario, como organismo de la FAO, lo que hace dar son directrices, no mandatos. Dice, yo considero que se debe hacer esto y le deja a cada país, pues obviamente la libertad de utilizarlo o no utilizarlo. Nosotros como en Colombia pertenecemos a los comités Códex y hemos trabajado siempre de la mano de ellos utilizando las normas o las indicaciones que ellos nos dicen. Entonces, la primera norma de la que hablábamos, la Stand 1, fue revisada la última vez aquí en el 2008 y dice que es el etiquetado, dice que todos los alimentos deberán describirse y presentarse con una etiqueta de etiquetado que no dé información falsa o inequívoca o engañosa al consumidor. Entonces, siempre lo que se busca es poder proteger al consumidor de información que se esté dando. Los alimentos, que el etiquetado sea claro, ¿sí? Que no sugiera
ni directa o indirectamente un cambio o cualquier otro producto. En Estados Unidos empezamos en 1994 a ya exigirle a todos los alimentos procesados que estén en un envase, que tengan un etiquetado, como tal, un etiquetado nutricional, ¿sí? Un etiquetado donde se hable de los ingredientes, ¿sí? Y un etiquetado donde sea muy claro el producto que es y el peso, ¿sí? Esto ya es de carácter obligatorio de 1994 y si alguien, una persona quería exportar a Estados Unidos, pues tenía que cumplir con este tipo de etiquetado. En Colombia, en 1979, en la ley de seguridad, de esta ley, precisamente el título quinto que habla de alimentos, en los artículos 271 al 274 ya establece lo que debe tener un etiquetado, que habla del nombre del producto, nombre y dirección del fabricante, contenido neto, que debe tener su registro del Ministerio de Salud, lo que nosotros llamamos el registro sanitario, permiso sanitario, y los ingredientes. ¿Sí? Es algo que es muy importante, es de establecer qué ingredientes tiene el alimento como tal que se está procesando y obviamente hace que en esta ley que es del 79, los rótulos no pueden ser alusión a propiedades medicinales o especiales que tenga el alimento. Entonces, lo que hace esta ley es dar inicio a lo que tiene que tener un etiquetado de un alimento. Y actualmente tenemos la resolución 5109 del 2005, la que está actualmente vigente, que establece un reglamento sobre lo que es el rotulado o etiquetado de los alimentos, ¿no? Es una ley que es basada en lo que es el Códex Alimentario, lo mismo que dice que no se puede escribir de forma falsa o equívoca o engañosa, que debe ser el producto como tal. No deben presentarse palabras o ilustraciones que confundan al consumidor con respecto a la materia prima del producto, ¿sí? El rótulo, la etiqueta no puede estar en contacto con el consumidor por las tintas, por la migración de las tintas, ¿sí? Debe tener el registro sanitario, ¿sí? Y deben declarar cuando un alimento que se declare como natural es porque no debe contener ningún aditivo, ¿sí? Entonces, esta normatividad, en mi concepto, ha generado, cuando se dice que un alimento es natural, no contiene aditivos, entonces da la imagen de que hay alimentos artificiales, obviamente por un juego de balance, ¿no? Si es natural, debe haber algo artificial y pues no es el espíritu de esta normatividad, o sea, alimentos artificiales como tal no existen. Todos los alimentos vienen de una materia prima del sector agropecuario. Esto es la ley actual con respecto al etiquetado. Y viene después el etiquetado nutricional. Entonces, ¿por qué sale el etiquetado nutricional tanto por la FAO o por el Códex? Viene siendo por la misma razón de proteger al consumidor, ¿sí? Facilitar al consumidor los datos sobre los alimentos, principalmente que se puede incluir información nutricional que sea veraz, que sea veraz, que sea real para el consumidor, ¿sí? Que no se escriba un producto de manera engañosa. Es una forma de controlar de que no se diga que un producto tiene un beneficio nutricional si no lo tiene, si es parte normal de su materia prima. O sea, no puedo decir que este producto es alto contenido en proteínas si viene de una materia prima que tiene proteína, ¿sí? Eso principalmente empieza a definir el etiquetado nutricional. Nuevamente el Códex hace su revisión desde 1985 y su última revisión fue en el 2017, precisamente para establecer que tiene que decir un etiquetado cuando yo quiero declarar una propiedad nutricional de un producto. En estos principios del etiquetado nutricional del Códex, pues se puede declarar nutrientes, se puede dar una información nutricional complementaria y hay que tener un etiquetado que diga cuáles son los componentes nutricionales. Pero es principalmente importante establecer que dicha información no puede hacer creer al consumidor que se conoce o que este producto debería comerse para mantener la salud, ¿sí? Que este producto es beneficioso para su salud si no tiene una evidencia científica comprobada, ¿sí?
Lo que hace el etiquetado nutricional es establecer las cantidades y presentarle al consumidor las cantidades de los nutrientes que tiene el producto. Ya si yo quiero hacer un aviso de salud, un aviso, una declaración nutricional, pues debo tener una evidencia científica para hacerlo. Pero el etiquetado es mirar las cantidades de nutrientes que tiene el producto. ¿Qué se prohíbe según el Códex Alimentario en el etiquetado nutricional? Dice principalmente que un alimento constituye una fuente adecuada de todos los nutrientes. Aquí quiero hacer esta aclaración es porque ningún alimento, ninguna materia prima agropecuaria va a tener, son altos en algún contenido, alto en proteína, alto en carbohidratos, son altos en fibra, pero la mayoría de alimentos tienen de todos los compuestos, proteínas, grasa, agua principalmente. El agua es uno de los principales componentes de las materias primas agrícolas y pecuarias, vitaminas, minerales, ¿sí? Entonces, primero que no se puede hacer una declaración de que este alimento constituye una fuente adecuada de todos los nutrientes. Declaraciones de propiedades que no puedan comprobarse. Entonces, cuando yo voy a declarar una propiedad con respecto a un alimento, pues debe tener bajo una evidencia científica de que existe por un análisis claro de alimentos o que ese compuesto que tiene mi alimento, pues sí tiene una comprobación de que ayuda para mejorar la dieta de las personas y esa dieta pues obviamente va a ayudar a mejorar la salud. No se pueden hacer declaraciones de propiedades que susciten dudas sobre la inocuidad de alimentos análogos, ¿sí? O provocar miedo en el consumidor. Entonces, esto, como ven ustedes, ya está establecido desde 1985, solo que en este momento pues se le ha dado una diferente, o sea, los medios han mandado más información con respecto a esto, pero esto no es nuevo, las etiquetas nutricionales ya vienen trabajando. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, esta de leche de granja, pues sería un llamado que sería equívoco porque pues la leche viene de animales que están en granja. Entonces, hacer un llamado que la leche viene de granja es como decir que hay otra leche que no viene de granja y pues la leche viene de animales mamíferos, principalmente de bovinos, búfalos y caprinos. Entonces, esto es uno de los errores que no se debe tener como un etiquetado nutricional o una declaración de nutrientes de alimentos como tal. En esta declaración de propiedades que también trabaja el Códex, en la revisión del 2013, ya hace un llamado de cómo se puede hacer una propiedad, por ejemplo, bajo contenido de energía o exento de energía, bajo contenido de grasas, bajo contenido de grasa saturada, bajo contenido de colesterol, de azúcar o de sodio. Y establece ya unos valores como tal que tú puedes decir que si mi producto tiene 40 calorías, si es un producto sólido, 20 kilocalorías, si es un producto líquido, puedo hacer una declaración en mi etiqueta de que es bajo en contenido de energía. Así con cada uno de estos componentes de los alimentos, ¿sí? Colesterol, yo puedo decir que es bajo si está por debajo de 0.02 gramos en 100 gramos de sólidos. Si ustedes ven bien aquí, el Códex siempre trabaja sobre 100 gramos, 100 mililitros en todas estas cantidades porque es una forma más fácil de verlo como un porcentaje, ¿sí? Entonces, de 100 a 3, pues obviamente lo vemos como un porcentaje, un 3%. Entonces, el Códex habla o principalmente establece estos valores con valores de 100. Igualmente compro con proteínas, vitaminas y minerales. Un contenido básico sería del orden del 10, del 5, del 10 para un producto que tenga 100 gramos, 5 para un producto líquido, ¿sí? Y un contenido alto 2 veces por el valor del contenido. Esto ya lo establece el Códex precisamente para que el industrial no ponga esto alto en proteína si no tiene este tipo de porcentaje en su composición como tal. Si es básico, si tiene 10%, es básico.
¿sí? Obviamente hay alimentos, materias primas, como les decía, que tienen un alto contenido de proteínas y se categorizan como alimentos formadores, como alimentos que producen energía, alimentos reguladores, ya está una clasificación de este estilo. Entonces, esto es una base que nos da para determinar un producto cómo está en diferentes componentes, ¿sí? En fibra dietaria, pues 3 gramos por 100 gramos o mililitros es un contenido básico. Entonces, aquí se protege al consumidor precisamente de información de estos productos de alto contenido en fibra si no tiene esta cantidad. Lo mismo, la declaración de propiedades. La declaración de propiedades saludables se debe basar en un sustento científico. Y aquí traigo un ejemplo principalmente de una bebida vegetal que nosotros comúnmente o se conocen como leches de avena, leches de soya, leches de arroz, que por normatividad no se pueden llamar leches porque la leche es un producto que viene de la obtención de la leche de un bovino o de un caprino, ¿sí? Entonces es una bebida vegetal, es una bebida, aquí la llaman ecológica, con calcio vegetal y sin gluten. Entonces cuando uno ve este tipo de etiquetado, este tipo de información que se le da al consumidor, pues una información que no tiene pues obviamente la avena no tiene gluten, ¿sí? Entonces colocarle sin gluten, pues es algo que es natural de la avena, no tener gluten. Entonces darle aquí que sin gluten, pues se vuelve como algo de mercadeo que no tiene, pues sí, no, es sustento científico que no tiene gluten, pero que va más allá de las propiedades normales que tiene la avena, ¿sí? Con calcio vegetal. ¿Cuál es la calcio vegetal? Calcio que viene directamente, que es biodisponible de la avena, ¿sí? O sea, que es el mismo, la avena es la que tiene este contenido de producto, no fue que tuvo una adición de calcio, ¿sí? Porque no podría decir calcio vegetal, sino es el calcio normal que tiene el producto. Entonces, este tipo de normatividad lo que permite es o tratar de evitar que pase esto y se le dé al consumidor pues una información que más una desinformación que una información, ¿sí? Entonces, las propiedades saludables deben basarse en un sustento científico. O sea, si nosotros vamos a decir que este producto es alto en antioxidantes y que estos antioxidantes ayudan al metabolismo, entonces debe haber un sustento científico con respecto a esta parte. Aquí quiero mostrarles el etiquetado nutricional, la última cambio que se hizo de la FDA. Este primero es el que estaba hasta el 2008. A partir del 2008 se hace el cambio. Esta es la nueva etiqueta que tienen que establecer todas las personas o los industriales de Estados Unidos o todos los alimentos que entren a Estados Unidos. Los principales cambios están dados en el número de porciones por envase, ¿sí? Que debe ser muy clara, debe ser más grande. En el número de calorías por porción como tal, que debe ser también más claras. Los nutrientes, pues que son más críticos, grasa, ¿sí? Carbohidratos y vitaminas, calcio, hierro y potasio, ¿sí? Esta está basada principalmente en darle al consumidor pues un mayor tamaño de letra que pueda ser más visible para ellos. Aquí hay algo importante, es que ellos aquí hablan de la inclusión de un dato sobre azúcares añadidos, ¿sí? Determinar azúcares añadidos desde el análisis de alimentos versus azúcares libres, lo que son monosacáridos como fructosa, glucosa, la forma de determinar no es fácil, o sea, no se puede decir que este azúcar viene del producto y este azúcar fue añadido. Cuando te entregan un producto, tú haces un análisis de alimentos que te dice, estos son sacarosa, esto es glucosa, fructosa, y no te puede decir si es añadido o no. Entonces, esta parte de aquí va más del principio de buena fe del industrial que coloca que cuántos azúcares añadidos fueron a su producto, ¿sí?
Igualmente, es muy difícil establecer, en Estados Unidos colocan esta aclaración, cuáles son los límites de la parte de carbohidratos y de calorías diarias de azúcar, porque todavía no están los datos científicos para establecer cuántos son los límites del más del 10%, según, porque hay materias primas que pueden tener perfectamente un 12-13% de azúcares libres, como por ejemplo las frutas, pueden tener hasta 12 los sólidos solubles, 12 azúcares libres, por lo general de fructosa y de glucosa. Y entonces, trabajar bajo esta dinámica implicaría pues que nuestra materia prima deberíamos hacerle un cambio diferente o adicionar más agua para poder cumplir con estas especificidades. En Colombia tenemos la resolución 333, que es la que define cuál es el etiquetado nutricional, y aquí es donde hago la aclaración de que este etiquetado no es obligatorio. Este etiquetado es exclusivamente para los alimentos que vayan a tener una declaración de propiedades nutricionales. O sea que si algún industrial no tiene alguna declaración de propiedad nutricional, él perfectamente no tiene que colocar un etiquetado nutricional y solo se basaría con la resolución 5109 de colocar los ingredientes, el registro sanitario y no más. Entonces, cuando nosotros vemos un alimento preparado en Colombia o vendido en Colombia que tenga un etiquetado nutricional, sin necesidad de declarar la parte de una declaración adicional, pues se lo está haciendo por una vía de regulación, lo está haciendo para informarle al consumidor, pero no es obligatorio. Y entonces tenemos un bache, en mi concepción muy personal, con respecto a la regulación aquí en Colombia. Entonces, el etiquetado nutricional no es obligatorio, y pasar a un etiquetado nutricional obligatorio, pues hay que hacer una dinámica desde el Ministerio de Salud, desde el INVIMA, para poder pues hacer una inspección, vigilancia y control muy bien definida. Entonces yo creo que ahí es donde parte una de las principales confusiones, porque el industrial define cómo establecer su tabla nutricional si yo no tengo que hacer una declaración de nutrientes. Entonces, si no hago una declaración de nutrientes, pongo una tabla nutricional si yo quiero mostrárselo a mi consumidor, pero si la tabla nutricional no dice toda la información, pues no voy a tener una sanción porque no estoy incumpliendo la norma, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan presente, porque no es de obligatorio cumplimiento el etiquetado nutricional aquí en Colombia, y creo que sí es el momento de hacer un paro, de que el Ministerio de Salud haga una revisión de esta norma y definamos cuál debe ser lo mejor para que nuestro consumidor pues tenga la información adecuada para tomar decisiones asertivas. Esta norma también es muy similar o está basada en uno la lee, es una mezcla entre el Códex Alimentario y la FDA con respecto a lo que implica la cantidad de nutrientes o cómo reportar los nutrientes en un etiquetado. Entonces, lo que les dice la declaración de nutrientes será obligatoria para todo alimento que declare cualquier tipo de información nutricional o propiedades nutricionales o de salud. De resto, no es obligatoria, ¿sí? Y nos basamos en nuestra normatividad con respecto a la tabla nutricional similar que exige la FDA, donde hablamos de un tamaño de porciones, de un tamaño de la cantidad de unos nutrientes como grasa, colesterol, sodio, carbohidratos, proteína, y es muy claro que se le debe informar al consumidor la base nutricional, los valores diarios de los cuales nos estamos basando para establecer los porcentajes que se definen en el etiquetado. Algo adicional que es importante en nuestra normatividad es que los nutrientes se deben hacer por porción de alimentos, ¿sí? A diferencia del CODES, que siempre ha hablado de 100 gramos o 100 mililitros, en Colombia dice que se debe hacer por porción de alimentos, ¿sí? Y si el alimento contiene una sola porción, se podrá declarar por 100 gramos o por 100 mililitros de alimentos, que considero también es otro punto que puede generar confusión en el consumidor. Porque si el envase de una sola porción no tiene 100 gramos y yo estoy haciendo mi etiquetado o coloco mi rotulado por 100 gramos,
pues tengo que mostrarle al consumidor la porción y a veces esa porción no es clara, como vamos a ver en algunos de los ejemplos más adelante que les tengo, ¿sí? Entonces, creo que aquí es un punto importante de análisis la porción de alimento y que a nuestro consumidor le quede claro que lo que me estoy comiendo en ese envase como tal, pues exactamente lo que me están diciendo ahí de calorías, proteína, fibra, grasa, pues es lo que real estoy consumiendo y no tenga que hacer una regla de 3 o decir, bueno, esto es 100 mililitros o son 250 mililitros y está sobre en 100 mililitros, cómo esto afecta o lo que estoy consumiendo como tal, ¿sí? Adicionalmente, en la norma nos dice que opcionalmente se puede colocar calorías de grasas saturadas, grasas mono y poliinsaturadas, fibra soluble, insoluble, polialcoholes y potasio como otros de los nutrientes necesarios pues, para el funcionamiento adecuado del metabolismo humano. Aquí también quiero comentarles que la determinación de proteínas, grasa, fibra, carbohidratos y sodio son análisis de alimentos, los cuales, al igual como ustedes conocen, que pasa cuando como uno va y le hace un análisis de sangre que te dicen cuánto azúcar hay, son pruebas químicas en las cuales se buscan reacciones que me permiten determinar y cuantificar cantidad hay de esos productos. Entonces, en proteína se trabaja bajo una cantidad del nivel de nitrógeno que tiene el alimento. En grasa es un análisis que se basa en la extracción por solventes orgánicos de la materia grasa que se disuelve en un solvente orgánico y tomo la cantidad que sale de ese solvente. La parte de fibra son reacciones químicas, tanto básicas, ácidas y enzimáticas para determinar la fibra total o fibra etaria. Y la parte de carbohidratos, que es algo que quiero hacer un llamado acá, la parte de carbohidratos, tal como lo dice la norma y como lo manejamos desde la ingeniería de alimentos, es la resta de un porcentaje entre proteína, grasa, humedad, fibra, vitaminas y minerales en general, y se hace una resta de esos nutrientes con respecto a un 100 y ese me da la cantidad de carbohidratos. Hay una prueba específica de espectrofotometría que me ayuda a determinar la cantidad de carbohidratos, pero esa todavía no ha sido aprobada por la AOAC y no siempre se ha manejado que la cantidad de carbohidratos en alimentos es la resta del 100% con respecto a los otros ingredientes o las otras componentes que tiene. Entonces, decir que un producto, esto tiene tanto de carbohidratos, pues sale de una resta total. En la misma norma nos establece, tomada, muy similar de la FDA, cuáles son los valores diarios de referencia, ¿sí? En la norma es para niños mayores de 6 meses y menores de 4 años, todos son nutrientes esenciales, no coloca un límite, y para niños mayores de 4 años y adultos ya coloca un límite en los nutrientes y esto es lo que nos va a determinar los porcentajes de valores diarios que tiene la etiqueta cuando la coloca un empresario. Entonces aquí les voy a mostrar unas etiquetas tomadas de alimentos importados o alimentos realizados aquí en Colombia para un poquito explicar cómo leerla o cómo funciona. Entonces, primero que todo, cuánto tiene el producto, cuánta porción hay, ¿no? Entonces, para esta, la porción es el paquete completo que son 64 gramos. ¿Cuántas calorías me aportan precisamente este producto, estos 64 gramos? Son 290 calorías. En la próxima diapositiva les explico cómo salen esas calorías, ¿sí? Y cómo se determina el valor diario, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que para estas 64 gramos tenemos 11 gramos de grasas, de esas grasas, según nuestro cálculo, si dividimos de acuerdo al valor a nuestra tabla anterior, que el valor son 65 gramos, al hacer la división, pues nos da un valor de aproximadamente 17% y aquí estamos viendo un 14%. Realmente es un producto importado
Y en la norma CODE, la resolución 333, da un margen de error en esta etiquetado de un 20%. O sea, si este valor está por debajo de un 20%, pues no hay sanción y se permite pues seguir con ese valor en el envase. De igual forma, esta parte del sodio, por ejemplo, este alimento tiene 48% de sodio con respecto al valor diario nutricional. Aquí lo vemos, para nosotros tenemos 2.400 miligramos, según lo que establece la norma. Al hacer el cálculo de porcentaje, pues nos dan 46% y este empresario, pues, que es internacional, coloca un 48%. De pronto, para esta tabla, él se basó de otros valores diarios de referencia, ¿sí? Pero si nosotros vemos aquí, él habla que el valor de referencia fuera de una dieta de 2.000 calorías. Entonces, pues, empieza a surgir los errores o información que no es tan exacta con respecto al valor diario, que es algo que le interesa al consumidor. O sea, leer esta tabla, es decir, que este producto, estos 64 gramos de alimentos, están introduciendo a mi dieta un 48% de sodio. Entonces, como consumidor responsable, pues yo diría, si me consumo esto, pues debo controlar el sodio que voy a tener en otros productos, ¿no? Y tenemos pues el inconveniente que nosotros no sabemos en las preparaciones culinarias cuánta cantidad de sodio de sal adicionan, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esta parte de sodio, importante en los alimentos procesados, que viene mucho de preservantes, como el benzoato de sodio, el sorbato de sodio, que se adicionan para conservar el producto y pues que hacen que el nivel de sodio del alimento se incremente, ¿sí? Igualmente, pues carbohidratos un 41%, entonces aquí podemos definir que este alimento pues es un alimento que viene con materias primas que tienen un alto contenido de carbohidratos. Pasemos a otro. Este es otro alimento más pequeño, también lo vamos a trabajar. Si ustedes ven el tamaño, es un cubito, obviamente ya deben saber qué puede ser, es lo que nosotros conocemos como un caldo de gallina, caldo de gallina normal. Esto es la tabla nutricional de un producto. Igualmente, estamos trabajando sobre, aquí nos dicen tiene 45% con respecto a mi valor diario. Si nosotros vamos a mirar el valor diario, son 1.030 miligramos, según lo que establece aquí en su tabla, dividido sobre los 2.400, pues me da aproximadamente 43%. Aquí está pues aumentado un poco, ¿sí? ¿Y por qué se incrementa a 45? Porque según la resolución, tanto la internacional como la nacional, cuando yo paso de un 10%, ya lo que hago es hacer la aproximación a valores enteros de 5 o de 10 en 10. Entonces no es 43%, sino vamos de 5 en 5 y ya pasa a una aproximación del 45%. Según la tabla nutricional, esto aporta 5 calorías, ¿sí? No tiene fibra dietaria, no tiene grasa, no tiene proteína. Dirán, pero si no la tiene, ¿por qué tiene que colocarlo? Porque precisamente cuando hacemos una declaración de una tabla nutricional, tenemos que colocar todos estos componentes, así no los tenga, ¿sí? Entonces, si la proteína es menor de 0.5 gramos, se coloca como 0. Si es mayor de 1, se aproxima al entero, o sea, si es 1.2, se aproxima al entero menor 1, ¿sí? Pero si no no tiene un porcentaje alto, porque un 1% no va a ser alto para el valor diario nutricional, pues se coloca 0 o se puede colocar en la tabla que no es una fuente representativa de proteína o de sodio o de grasa, ¿sí? Este es otro ejemplo de un producto como tal, como un caldo de gallina.
Obviamente aquí ya vemos qué producto es y aquí quiero mostrar un poquito lo que pasa con las porciones cuando hacemos un etiquetado y las porciones no son claras. Entonces aquí estamos hablando que el tamaño de la porción son 10 gramos, ¿sí? Y las porciones por envases son 11 en este producto, ¿no? Entonces, cuando nosotros ven ya el producto en chicharrón, se llama chicharrón carnudo. Cuando nosotros comemos y cuando como consumidores y nos vamos como consumidores nosotros a comer un paquete de chicharrón, pues casi no lo consumimos todos. Estamos hablando que para el productor el tamaño son 10 gramos. Yo hice el ejercicio de pesar 10 gramos y 10 gramos son 3 porciones de chicharrones, ¿sí? Y obviamente yo no me como 3 porciones de chicharrones, yo puedo comerme hasta 5, 10, ¿sí? Este es un paquete grande, este es un paquete de 110 gramos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí con la parte de las porciones? Eso es definido por el industrial y lo declara cuando llena la ficha técnica del registro INVIMA, ¿sí? El empresario dice, la porción de mi producto es tal, ¿sí? Pero no le piden un estudio, no define eso de alguna forma de cuánto realmente lo que va a consumir el consumidor con respecto a mi producto. Es algo que define el industrial y también es un llamado que pues, se ha hecho a las entidades gubernamentales que estas porciones deben ser tomadas con un componente muy claro nutricional y que pues las GABAs ya nos están dando unas guías de cómo tenerlo y que también deben ser replicadas al industrial. No colocar una porción como a criterio de él, sino una porción como la consume cualquier persona, ¿sí? Entonces, es un llamado también como tal a esa parte de las porciones, que es donde hay uno de los puntos principales. Aquí él dice, entonces, mi porción como tal de 10 gramos tiene esta cantidad. Tiene 2.5 de grasa saturada tiene 2 gramos, de sodio tiene 115 miligramos y con respecto al valor diario, pues yo me estoy consumiendo 4% del valor total de grasa, me estoy consumiendo un 14% de proteína, porque obviamente el chicharrón también es un producto proteico, ¿sí? Estoy consumiendo mi 5% de sodio. Y estoy consumiendo esto, pero si me estoy consumiendo solo 10 gramos, que implica 3 pedacitos de chicharrón. Y pues la realidad de nuestro consumo no es así y eso es algo importante. Y aquí vemos cómo este empresario también hace hace un rotulado frontal, se podría decir. Obviamente no tenemos una normatividad con respecto al rotulado frontal y él aumenta el valor de proteína acá, o sea, lo hace más grande, ¿sí? Porque obviamente no hay una legislación y si el INVIMA ve este producto, pues no está incumpliendo con absolutamente nada de lo que implica el etiquetado nutricional, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante también es revisar el número de porciones. Otro ejemplo viene con respecto a este producto. Este producto es un producto líquido. Bueno, agua, mango, azúcar, ¿sí? Tiene un producto líquido pastoso. Y el tamaño de porción son 100 gramos. Y la porción por envase es 1,13. Entonces, no es claro cómo para un consumidor no es fácil hacer la cantidad de conversión con respecto a ese 1.13. Entonces, mi composición de proteína, grasa y carbohidratos está basada con respecto a 100 gramos y no a la porción del envase, ¿sí? Y aquí es donde pues tenemos que llamar la atención de revisar pues que tiene que ser exactamente relacionado con el envase. Igual, como vimos en la diapositiva pasada, no está incumpliendo con la normatividad porque te dice que si la porción es menor, puedes hacerlo con respecto a una cantidad de 100 gramos. Aquí, por el contrario, sí está basado en la porción son totalmente, la porción por envase es total de 100 y los valores que se están dando, pues aquí son con respecto a esos 100 gramos, cuánto hay de grasa, de colesterol, de sodio
y cuál es el valor nutricional como tal que aporta a cada uno de estos componentes con respecto al valor diario que está establecido aquí en la etiqueta y por la normatividad. Este es otro producto que no cumple con nada de la normatividad. Obviamente no está haciendo ninguna declaración de salud, entonces está colocando su información como él considera pues, que debe ser la adecuada, ¿no? Porque pues no está haciendo ninguna declaración. Es un producto que aporta, su porción es una cucharada. Esa cucharada aporta 5 calorías. Ustedes ven aquí total de grasa saturada 0, de grasas trans 0, de colesterol 0, sodio tiene solo carbohidratos, proteína poco. Pero si nosotros nos vamos a ver los ingredientes, es un producto que es ajo, agua, aceite de oliva, extra virgen, ácido cítrico y benzoato de sodio añadido. Entonces, uno al analizar este tipo de ingredientes, aceite de oliva, y que no tenga absolutamente nada de grasas en una cucharada y que de 5 calorías, pues ya ahí está como un desfase con respecto a lo que está presentando su producto como tal, ¿sí? Porque debe tener algo de grasa y debería declarar algo de grasa esa cucharada que tiene ajo, agua y aceite de oliva, ¿sí? Puede ser, para no pues, demonizar este producto, que la grasa le dio por debajo de 0.5 para esa cucharada y entonces por eso no la declaró. Pero es donde tenemos que hacer revisión de la normatividad, porque cuando trabajamos en estas porciones, pues debe haber una declaración cuando nuestra materia prima en tercer orden es aceite de oliva. Es otra cosa, los ingredientes siempre van en el orden con respecto a la mayor proporción. Entonces, aquí es ajo, agua y aceite de oliva. En un tercer porcentaje es aceite de oliva, pues no es lógico que no presente una declaración de grasa. Obviamente, como no está declarando ninguna propiedad nutricional, pues esto es algo adicional que presenta, pero no puede ser sancionado por la norma, porque pues no es claro. Esta es una muy bonita, muy buena, es de un producto aquí de Colombia, donde deja muy claramente el tamaño de la porción, son 2 tajadas, ¿sí? Son 50 gramos. De esos 50 gramos hay 2 de grasa, de esos de grasa saturada hay 1, ¿sí? De colesterol no tiene, de sodio 250 miligramos, carbohidratos totales los diferencia de lo que es fibra de tara y azúcares, proteína, y aquí es donde, pues, cómo se determina el porcentaje de calorías. Entonces, a nivel de la ciencia de los alimentos, y lo establece también la normatividad, para establecer las kilocalorías se multiplica por 4 la cantidad de gramos que tiene el producto. Si son carbohidratos, si son proteínas, si son grasas, se multiplica por 9. Si es alcohol y ácidos orgánicos, tiene pues el otro componente que es 7 y 4. Entonces, aquí para mirar los 140 calorías de dónde salen, pues son 2 gramos de grasa por 9, que nos da 18, y la norma nos dice que cuando es menor de 10, las 10 kilocalorías se aproxima de 10 en 10, o sea, 18 pasa a 20. Los 26 gramos de carbohidratos se multiplican por 4, 104 se aproxima a 110, los 4 gramos de proteína se multiplican por 4 y nos da 16 que se aproxima a 20 y por eso nos da 140 kilocalorías. Entonces, esto es una información nutricional que es clara, que es real, que es verídica y que está dando pues un valor y que el consumidor puede fiarse de ella. ¿Por qué lo declaran? Porque está hablando de harina de trigo fortificada. Y como aquí ya estamos dando una declaración nutricional que es fortificada, pues el industrial tiene que hacer la tabla nutricional y ponerla como tal en su producto. Esta es otro producto donde la norma nos dice que el valor diario
para colesterol y sodio debe expresarse en el número entero más cercano a la unidad y se calcula a partir de las cantidades de estos nutrientes declaradas en la tabla. Entonces, aquí cuando nosotros vemos colesterol y sodio, nuestro querido industrial no coloca ningún porcentaje, ¿sí? Entonces queda como ambiguo aquí cuánto de bueno, cero colesterol, pues no tenía que colocar sino aquí cero, pero estos 180 gramos, ¿cuánto sería nuestro valor con respecto al consumo, nuestro valor diario de referencia? No lo coloca. Entonces, claro, el INVIMA va a mirar esta tabla, le puede hacer el llamado, decir por favor coloque aquí el porcentaje de sodio, pero no está llamado a hacerlo porque el etiquetado nutricional no está haciendo una declaración nutricional, entonces no tiene que colocarlo y es una información que la está dando adicional al consumidor. Algo adicional es que el etiquetado, el nutricional en la resolución, dice que se puede basar en las tablas de composición de alimentos. Nosotros siempre desde ACTA le sugerimos a nuestros industriales que lo hagan desde análisis de alimentos en laboratorios certificados. Las tablas nutricionales, las principales que se utilizan, la tabla de alimentos del ICBF, que pues dice que mi materia prima tiene tanto porcentaje de proteína, grasa, humedad, vitaminas, minerales, calcio, ¿sí? Pero la última versión de la tabla, que fue en el 2018 y esta del 2015, no está basada en análisis de alimentos como tal, sino en una revisión sistemática de literatura con respecto a trabajos de investigación de universidades donde se hacen análisis de alimentos. Entonces, pues, hace una aclaración esta misma tabla de si la información que se está colocando ahí, qué calidad de información es, la clasifica de A a la D, donde A pues es una información no muy confiable y D pues es una información confiable. Entonces se te toca ir a mirar a la tabla si lo que tú estás leyendo, qué calificación tiene y si te sirve para trabajar una tabla de composición, o sea, hacer una tabla nutricional. También encontramos la de Latin Foods y la de la FAO, que pues ya tienen unos valores determinados y se puede tomar esas tablas nutricionales como referencia para determinar por medio de balances cómo sería nuestro producto como tal. Pero desde ACTA nosotros siempre de verdad decimos al empresario haga un análisis como tal de su alimento y no se guíe solo de las tablas nutricionales porque puede ser que su materia prima cambie, puede ser que su insumo cambie, puede ser que su formulación no sea tan estable y necesitamos darle una información muy acorde al consumidor. Las únicas declaraciones en la resolución de nutricionales permitidas son las que se refieren a energía, proteínas, carbohidratos, grasas y derivados de las mismas, sodio, vitaminas y minerales, ¿sí? También se hace si se puede declarar lo que es la cantidad de azúcar, cantidad de grasas trans, ácidos grasos omega 3, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, ¿sí? También eso se puede declarar y también define la norma cuando un producto se puede determinar light o bajo en calorías o bajo en grasas o bajo, qué valores se pueden tener en cuenta para poder hacer esa declaración nutricional, igualmente basada en una evidencia científica. También en la norma nos establece que si un producto como tal tiene estos valores de 13% de grasa total, 5% de grasa, 60 miligramos de colesterol y 480 miligramos de sodio, no se puede hacer una declaración nutricional o tiene que hacerse muy claro cuál es que hay exceso de otros nutrientes, ¿sí? No solo decir mi producto es alto en esto, pero si esto pasa, si estas cantidades también están pasadas, pues tiene que hacer una declaración diferente o hablar de que tiene que decirle al consumidor, vea la información nutricional porque hay un nutriente excedido con respecto a lo que es un producto pues con una declaración nutricional adecuada. Con respecto a las declaraciones de salud, entonces no se puede hacer propiedades de salud, ¿sí? El producto no puede, o si se hacen, debe basarse en una evidencia científica.
Principalmente pues hablamos de estas relaciones con respecto a salud, que pues calcio con respecto a la osteoporosis, sodio con respecto a la hipertensión, grasas con respecto al cáncer y enfermedades cardiovasculares, fibra dietaria y de frutas, verduras, cereales y leguminosas con respecto al cáncer y enfermedades cardiovasculares. Estas 12 relaciones entre nutrientes y salud son las mismas que están establecidas en la FDA, y cuando un producto quiere hacer una declaración de salud de este estilo, tiene que pasar por la sala especializada de alimentos y bebidas del INVIMA, quien va a determinar si hay evidencia con respecto a su contenido nutricional y si esto es válido para colocar un producto, una declaración de salud. También la ley establece que el término saludable, salubre, salud, buena salud, estado sano no puede ser usado en el etiquetado nutricional como tal. Pero vuelvo a llamar la atención. Este etiquetado nutricional solo es, o sea, la ley solo le exige, la regulación solo le exige si tú vas a hacer una declaración. Entonces, si el industrial, el empresario lo coloca y no está haciendo ninguna declaración nutricional, pues es una información adicional pues, que coloca para el consumidor y se parte del principio de la buena fe. A manera de conclusión, pues para nosotros desde la ingeniería de alimentos queremos como decir que tomamos mucho la referencia de Paracelso. Todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. O sea, no podemos satanizar un producto, un aditivo, no podemos decir esto es totalmente malo sin mirar la dosis que está adicionada. No podemos generalizar. Cuando nosotros hablamos de calidad e inocuidad de alimentos, hablamos de 5 criterios que tiene todo alimento, que es microbiológico, químico, nutricional, físico y sensorial. Y cuando nosotros hacemos cambio de alguno, si hacemos un cambio físico, puede cambiar la parte sensorial. Si cambiamos la parte química, podemos cambiar la parte microbiológica. Y esto es todo una matriz que se maneja en los alimentos que no podemos pasarlo. No podemos decir que un alimento es bueno nutricionalmente si tiene una calidad microbiológica inadecuada. Y a veces eso es lo que pasa en las concepciones actuales cuando se pretende de pronto decir que un alimento que es preparado artesanalmente puede ser de una mejor calidad y lamentablemente no es así si no tiene una calidad microbiológica adecuada y el alimento puede ser totalmente inseguro, ¿sí? Y pues eso es algo que tenemos que aclarar siempre porque estas 5 variables de los alimentos van entrelazadas, no podemos alejar una de otras y tenemos que revisarlas totalmente. Quiero dejarlos, espero que me abra bien, un video, el último video de la FAO con respecto a lo que se quiere hacer con esto que estamos haciendo, que ustedes me permiten hacer hoy, de que el consumidor tenga muy claro de la importancia de leer las etiquetas, ¿sí? Que es algo que está atrás y que el consumidor es el principal actor de control con respecto al industrial. Es el principal que puede decir yo no consumo esto y al no consumirlo, pues el industrial va a tener también que hacer un llamado a su formulación y más allá de generar una reglamentación, una normatividad, creo que el consumidor, y somos conscientes de que el consumidor es el llamado a hacer el control principal. Espero me abra el video para que ustedes lo puedan ver. Perdón, creo que no lo pueden ver. Lo voy a devolver.
Y ya para finalizar, pues nuestra campaña que nosotros hacemos desde ACTA es Aliméntate sin miedo, aliméntate informado, porque esa es nuestra principal función ahorita, es que sea muy clara la información que llega a los consumidores y para nosotros es muy claro que todos somos consumidores, todos, independientemente de nuestra profesión, de lo que sepamos, de el área en que trabajemos, somos consumidores y debemos conocer qué es lo que nos está alimentando. Agradezco pues mucho la atención que me pusieron y a la Sociedad Colombiana de Pediatría por esta invitación a este webinar, que para mí es muy importante dar esta información.